Hola hermanos, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien hoy y bueno, con el ánimo, sí, con el ánimo de pararnos a escuchar la palabra de Dios, a ser alimentados, sí. Espero que hayan leído el capítulo, cada uno de ustedes en sus casas, que haya podido meditar en él, ¿sí? Este, Estudiando el capítulo, sí, me gustó mucho el título que tiene mi Biblia. Yo siempre uso la Dios habla hoy. Me gusta el título con el que empieza el capítulo 10 porque dice ineficacia de la ley antigua, ¿sí? Y dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir, y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Entonces quiero que se lleven esta frase a lo largo del estudio, ¿sí? Los mismos sacrificios no sirvieron para perdonar los pecados de la humanidad, ¿sí? Hablando allá de la ley antigua, ¿sí? Los mismos sacrificios que ofrecían los sumos sacerdotes cada vez que pudieran no servían para quitar el pecado de la gente, ¿sí? No servían. Dice ahí en el versículo 3, porque estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, ¿sí? Entonces yo entiendo que era como una acumulación y al momento de entregar el animalito que llevaba para ser sacrificado, tenía, lo va a sacrificar, ¿por qué? ¿Qué pecados cometió? Y tenía que desglosar su lista de pecados ahí, ¿no? Entonces, pero aún así no purificaba a la gente, no servía para quitar esos pecados, que más bien era para recordarlos. Entonces, en el versículo 5 dice, por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agrada sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre, ¿sí? Entonces paremos aquí un momentico. Fíjense que aún hoy en día, aún hoy en día hay personas que siguen como sacrificando algo de sí mismo, sobre todo material, para tratar de tener una redención por sus pecados, ¿sí? Para tratar de agradar a Dios. ¿Sí? Ahí en unas zonas, por ejemplo, para donde mi papá vive, que cada año eh, la iglesia católica de esta comunidad pasa pidiéndoles un maute, un becerrito recién estetado, o el que el finquero quiera dar, como fondos para construir un templo, un edificio ahí para ellos. Sí, tienen, desde que yo tengo uso de razón, construyendo y todavía está en las bases, ¿sí? Pero los finqueros dan ese animal, ¿sí? Porque hay algo que les dice a ellos que pueden ser redimidos de alguno de sus pecados, ¿sí? Entonces, es como un canje y, oye, tengo que darle porque Dios se lo merece y porque tengo pecados y tal. Y entonces, a veces yo siento que se ha vuelto una práctica como de comprar el perdón, ¿sí? A través de algunos sacrificios materiales. Y Dios dice que a él no le agradan, dice en el versículo 8, dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, hablando de aquel entonces, ¿sí?
ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que manda la ley. Entonces, Dios ya no le agrada eso, ¿sí? A Dios ya no le agradan sacrificios, holocaustos, nada. Vamos a ver qué es lo que a Dios le agrada, ¿sí? Dice en el versículo 11, todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas. Pero fíjense que en dos oportunidades nos dice que el sacrificio de Jesús nos consagra a nosotros, ¿sí? Nos borra nuestros pecados y que fue necesario un solo sacrificio ahora, ¿sí? Para borrar los pecados de la humanidad, ¿sí? Todo aquel que acepta a Cristo tiene este privilegio de que sus pecados son completamente borrados de su vida, ¿sí? Más bien nosotros, hermanos, más bien no fe, uno tiene que olvidarse de ese pecado, pero no olvidarse que cometió un pecado, que sí, está bien, ¿sí? Sino también tener en cuenta que no tiene que volver a pecar más, ¿sí? No tiene que volver a cometer más el mismo pecado una y otra vez, porque así invalidamos entonces el sacrificio de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Dice versículo 19, hermanos, ahora podemos entrar con total libertad al santuario gracias a la sangre de Jesús. Ayer Beto nos explicaba que cuando Jesús murió en la cruz, rasgó el velo de entrar con total libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Y el versículo 22, hermanos. Pero por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpio nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Sí? Dice, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya Dios no quiere sacrificio, ¿sí? Ya a Dios no lo vamos a convencer con sacrificios, aún hoy en día. Hay gente que hace sus, sus disciplinas espirituales, sus sacrificios, los ayunos que sirven de mucho, ¿sí? Y abstenciones de algunas cosas, eso está bien, eso ayuda bastante porque son disciplinas y ayudan a fortalecer una conducta, ¿sí? Pero lo que Dios quiere es que estemos constantemente limpiando nuestros corazones, acercándonos a Él con corazón sincero, ¿sí? Aún con el pecado que nosotros hayamos cometido, o que pudiéramos caer, pudiéramos ser arrastrados, ante todo Dios quiere un corazón sincero. Oye, estoy arrepentido, estoy dispuesto a esforzarme un poco por vivir en santidad, ¿sí? Entonces, cuando uno vive con esta esperanza de ser sincero, dice, uno tiene que limpiar el corazón, ¿sí? Hermanos, esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, ¿sí? A cada momento, ¿sí? A cada momento nosotros estamos expuestos a caer en pecado, ¿sí?
Aun cuando nosotros nos encontremos completamente solos en un lugar, estamos expuestos a caer en pecado. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, con una fe completamente segura de que Dios perdona, de que su sacrificio es eficaz para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y limpio nuestros corazones y nuestra de mala conciencia. Entonces, pendiente con esto, pendiente con esto. Si no hacemos esto, si no estamos conscientes, si no estamos limpiando nuestro corazón, si no estamos ejercitando nuestra fe hasta que nuestra fe sea completamente segura, ¿sí? Porque hay cosas que nos pasan en nuestras vidas que amenazan completamente nuestra fe. Entonces tenemos que ejercitarla. Si no hacemos esto, dice el versículo 26, si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Sí? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Y cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay dos o tres testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues no creen ustedes, es una pregunta, ¿no? Es que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre y los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. O sea, si nosotros consideramos o echando un poquito a la imaginación, sí, esto, de que la gente era apedreada cuando era descubierta en un pecado, por ejemplo, de adulterio, ¿sí? O algún pecado que merecía, por medio de dos o tres testigos, que el resto del pueblo lo apedrearan hasta morir sin compasión, dice aquí, ¿sí? Uno se imagina esas cosas como un acto atroz, ¿no? Algo bien horrible, oye, un poco gente ahí rodeando al pecador y apedreándolo hasta que él muera, ¿sí? Hasta que él muera. Yo creo que eso era ley, ¿no? Oye, tienen que matarlo, tienen que deshacerse de él, ¿sí? Ahora, si eso nos parece atroz, nos parece como feo, ahora imagínate, ahora que tenemos un solo sacrificio, ¿sí? Ahora tenemos un solo sacrificio y tenemos que valorarlo porque entonces el castigo va a ser peor, ¿sí? El castigo va a ser peor que morir apedreados por la misma gente que nos rodea todo el tiempo, ¿sí? En ese entonces. ¿Quiénes eran los que apedreaban? ¿No? La misma gente con la que compartían, ¿sí? Quizás sus propios familiares, ¿sí? Eran quienes apedreaban a la gente. Ahora, tenemos un solo sacrificio y tenemos que valorarlo porque el castigo es peor que morir apedreado, hermano. Lo dicen las escrituras. Y esto es para nosotros, como quien dice, movernos en nuestro sitio, ¿no? Esto es para movernos nuestra simiente, ¿sí? Nuestro ser, lo más íntimo en nosotros, que nosotros conocemos, ¿sí? Oye, ¿qué pecado tengo en mi vida que pudiera estar reincidiendo en él, que me haga merecedor del terrible castigo eterno, que es peor que morir apedreado? Dice versículo 29, pues no creen ustedes que mucho mayor será el castigo a los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu Santo que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Dice, algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que el cielo tiene algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios
y recibir así lo que nuestro propio pecado nos hace sufrir, y mientras sufrimos nos fortalecemos, ¿sí? Pero tenemos que permanecer haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que sufrir haciendo la voluntad de Dios para merecer la promesa que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y salimos victoriosos, por supuesto, ¿sí? Entonces dice, la escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Hermanos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Entonces, ¿sí? O sea, tenemos que perseverar en la santidad. Ya no hay más sacrificios, queda uno solo, ¿sí? Antes la gente tenía muchos sacrificios por un mismo pecado. Ahora tenemos un solo sacrificio por todos nuestros pecados y tenemos que valorarlo, hermano. ¿Sí? Tenemos que valorarlo. Aquella gente ofrecía y ofrecía sacrificios por sus pecados. Nosotros tenemos un solo sacrificio, ya fue sacrificado, ¿sí? Y ya sirve para perdonar y borrar todas nuestras culpas, nuestros pecados, ¿sí? Pero no es posible que nosotros con nuestros pecados hoy en día sigamos sacrificando a Cristo, ¿sí? Sigamos despreciando la sangre de Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros despreciamos, nosotros no estamos valorando, no le estamos sacando provecho a ese gran sacrificio que hizo Jesucristo. Entonces, vamos a orar pensando en que necesitamos santidad y en que tenemos una sola oportunidad, hermano. Una sola oportunidad. Tenemos un solo sacrificio y esa oportunidad la aprovechamos mientras estemos vivos, por supuesto, ¿sí? Pero valorémoslo. Vamos a orar. Padre de la gloria, bendito seas por siempre, Señor. Te damos las gracias, amado Dios, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual nos limpia, Padre, de todo nuestro pecado, Padre. Te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre, que nos ayude, Señor, en nuestras luchas, Padre, contra el pecado, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que nos fortalezca, Padre, que nos aumentes la fe, Señor, y que nos permita, Señor, cada día, Padre, esperar ansioso, Señor, la segunda venida de tu Hijo Jesús, Padre, para llevarnos y entregarnos la recompensa que tiene preparada para cada uno de nosotros, Señor, si nos mantenemos perseverando hasta el final, Padre. Te amamos, bendito Dios. Te bendecimos, Señor. Te pedimos por Julio Cedeño, Señor, que ha entrado en cirugía, Padre. Apodérate de las manos de esos médicos, Señor, de su mente, de todo cuanto implica, Señor, esta cirugía, Padre, y permite que él salga bien, Padre, y se recupere pronto y se recupere bien, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un hermoso día.